Bueno, buen día. Hacemos un momento hoy en el Día de la Virgen. Les pedimos que nos ayude a recibir esta palabra con toda la densidad histórica que tiene, con toda la potencia movilizadora que tiene para nosotros mismos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, vamos a comenzar retomando el trabajo de ayer y eso, si hay algunas preguntas y de lo que hayamos visto ayer, que haya quedado. Sí, y para continuar hoy hay posibilidad de completar la información de ayer, la parte histórica, y hacer un panorama un poco de la época de Jeroboam II para entender también esta mención de los templos eh, y las referencias que hace tanto Oseas como Amós a ese sistema religioso o cultural, ¿no? Entonces, ¿les parece que completemos lo de ayer? Entonces conviene que tengan a la vista un mapa, un mapita del mapa de Palestina en el Antiguo Testamento, de Israel en el Antiguo Testamento. Ahí, ese mapita, sí, el de que tiene el Mar Muerto ahí, eso, ¿no? El mapa más chico, digamos, el mapa más ampliado. Ayer intentábamos descubrir en el texto, en los textos bíblicos, alguna información acerca de la época de Jeroboam y del esplendor que el reino del norte alcanzó en ese momento. Y encontrábamos en la Biblia información directa por un lado e indirecta por el otro, ¿no? Aquí yo me guío bastante de las informaciones que ha ido subrayando los historiadores y los arqueólogos, ¿no? Hay un investigador interesante que se llama Israel Finkelstein, seguramente ustedes lo han. Él tiene incluso un libro de hace algunos años, un par de años, que está, incluso se puede encontrar porque la SBL, la Society of Biblical Literature, que le ha editado el libro, lo difunde en PDF, que se llama justamente El Reino Olvidado, The Forgotten Kingdom. Se refiere al reino de Israel. Y bueno, a partir de, sobre todo, los estudios de Finkelstein, he ido recogiendo los resultados de la investigación arqueológica y confrontándolos con la información bíblica. A partir de ahí les ofrezco esta especie de síntesis un poco como para ver cuáles son los cambios que se han ido operando. Fundamentalmente, saben ustedes, aquí cabe la aclaración, este nuevo enfoque de la historiografía de Israel se debe fundamentalmente a una revalorización de las fuentes, ¿no? Entonces, para decirlo de alguna manera, la arqueología bíblica clásica se hacía, según la misma imagen que pone Finkelstein en algún momento, se hacía casi con la pala en una mano y la Biblia en la otra, ¿no es cierto? Entonces intentando encontrar a toda costa lo que la Biblia decía, ¿no es cierto? Entonces para probar un poco como decía Werner Keller en ese libro de los años 60, la Biblia tenía razón, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Intentando
Entonces, lo que se llamaba arqueología bíblica era casi así, ¿no es cierto? La pala en la mano derecha y la Biblia en la izquierda, intentando encontrar a toda costa lo que la Biblia decía. En cambio, la historiografía reciente se valora los hallazgos según la ciencia de la historia, ¿no es cierto? Y según los herramientas de la historiografía, sabiendo distinguir entre fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no es cierto? Fuentes primarias son todos los hallazgos de la arqueología, tanto documentos como monumentos, es decir, elementos físicos que dan cuenta de la cultura material de un tiempo, como los documentos, es decir, todo lo que sea textos escritos tanto en inscripciones monumentales como en pequeños fragmentos de cerámica o de revoque o lo que fuere, ¿no es cierto? Que son lo que se incluye dentro de la epigrafía, ¿no es cierto? Todos esos elementos, por supuesto, necesitan también interpretación, como los textos bíblicos, ¿no? Pero entonces esos son tomados como elementos, como fuentes primarias de la historiografía, ¿no? Los resultados de la arqueología, de la epigrafía, etc. Y se valora el texto bíblico y otros textos del Medio Oriente antiguo, de la Asiria, de Babilonia, de Persia, etcétera, también como fuentes, pero como fuentes secundarias, ¿no? Fuentes que están fuertemente influidas por los intereses de los que lo escriben, ¿no? No solo los textos bíblicos están influidos por, qué sé yo, la teología o la ideología deuteronomista, sino que un texto escrito por una escriba de Asurbanipal o de Sennacherib también responde a los intereses del reino y del imperio, ¿no es cierto? Entonces también eso hay que interpretarlo siempre como fuentes secundarias, son textos, por lo tanto interpretación de los hechos, ¿no? Pero ahí está la valoración principal de las fuentes primarias, como son los hallazgos arqueológicos y epigráficos, son los que han obligado a un replanteo de la historia de Israel y es lo que hoy se recoge en algunas presentaciones, como por ejemplo la de Finkelstein y compañía, ¿no es cierto? Fundamentalmente eso nos ha obligado a hacer una distinción. Mario Liberani es un historiador italiano también, del Medio Oriente antiguo, que tiene cosas muy interesantes sobre un manual sobre la historia del Medio Oriente antiguo, por ejemplo, y tiene también una obra que se llama, ¿cómo se llama? Sí, Más allá de la historia, oltre la Bibbia. Oltre la Biblia, más allá de la Biblia, se llama, ¿no? De los años 2003, debe ser 2004, ¿no? Y en ese librito él hace una distinción entre la historia acontecida, bueno, podemos discutir después la terminología, pero la historia acontecida y la historia inventada, dicen, ¿no? Es decir, entonces hace en la primera parte de su libro una reconstrucción de la historia de Israel, de historia fáctica, y en la segunda parte hace un resumen de la presentación de esa historia tal como la encontramos en la Biblia, ¿no? Esa distinción es interesante, ¿no es cierto? Una cosa es la historia acontecida, como hacíamos ayer, y otra la historia narrada, que tiene fundamento, por supuesto, en la historia acontecida, pero que tiene otros intereses que son importantes descubrir, ¿no? Bueno, en ese sentido, esa es la razón por la cual como ha cambiado este enfoque de la historia de Israel y entonces uno puede encontrarse con cosas a las que no les daba mucha importancia, como el Reino del Norte, por ejemplo, que aparecía como una cosa muy secundaria y demás, y hoy se da uno con que se trataba nada menos que de los orígenes de esta historiografía que después desemboca en Judá y después desemboca en nuestra Biblia, ¿no? Para entender el trasfondo de Amós y de Oseas, es interesante tener este panorama de la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo y sobre todo el reino de Jeroboam II, que hemos empezado a describir ayer.
Información directa es la que encontrábamos nosotros allí, un texto como el de Segundo Reyes 14, 23 y siguientes, y el texto de Amós 6, 13 y 14 que hemos leído. Pero también encontramos información indirecta sobre este periodo en otros textos bíblicos. Indirecta en el sentido de que no hablan de este periodo como tal, no mencionan a Jeroboam II, no hablan de su reinado, pero nosotros podemos sospechar que son textos de esa época, ¿no? Aun cuando sean atribuidos a otra época, ¿no? Entonces, mucho del esplendor del reino de David y Salomón, de la descripción del esplendor del reino de David y Salomón, en realidad no son del reino de David y Salomón, sino de esta época, ¿no? Por ejemplo, la historia de Jeroboam I, en Primera Reyes 12, estableciendo dos centros de culto que están tomados de manera totalmente negativa por el historiador deuteronomista. Dice que en Primera Reyes 12 que Jeroboam que separa las tribus de Israel de la tribu de Judá y constituye un reino alternativo, cismático, también establece un culto cismático, digamos, en Dan y en Betel, construyendo becerros de oro, terneros, ¿no es cierto?, que se constituyen como imagen de Yahvé, de Dios, como por lo menos como peanas, como lugares donde el Dios de Israel se hace presente, y los coloca en Dan y en Betel, dice, ¿no es cierto? Dan y Betel. Sin embargo, ya nos lo recordaba Alfredo ayer, Dan, la ciudad de Dan, recién comenzó a ser posesión israelita en el siglo VIII, en la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo. Antes estaba dominada más bien por los arameos. Entonces, difícilmente se puede pensar en un santuario israelita en la época del final del Reino Unido con la ascensión al poder de Jeroboam I. Más bien Dan empieza a ser israelita recién en el siglo VIII. Y Betel no fue importante, fue solo una aldea muy digamos, escasamente habitada en el siglo X, y se constituyó en un lugar realmente importante como santuario del rey, como especie de capela palatina, también decía ayer Alfredo, en el siglo VIII. Entonces, Dan y Betel, cuando Primero de Reyes 12 habla de esto, en realidad está describiendo una realidad de la época de Jeroboam II y no de Jeroboam I. Cuando uno después recorre las historias de la corte que aparecen en el libro de Samuel y de Reyes, sobre todo las que tienen que ver con la sucesión de David, quién va a ser su sucesor, encontramos ahí un montón de conflictos entre los sucesores de David, entre los hijos de David para sucederlo en el trono. Toda la descripción, incluso su topografía, contiene muchísimas alusiones a la región del norte de Israel, no a Judá. No habla solamente de Hebrón, de Belén, de Jerusalén, sino que menciona zonas del norte. Por ejemplo, la revuelta de Sheba en 2 Samuel 16 habla del norte. La historia de Absalón y sus relaciones con Geshur de Aram. Dice que Absalón, este hijo que mató a su hermano, después tuvo que huir. Acuérdense la narración que hemos leído el otro día, cuando Joab le convence a David con esta mujer de Tecoa de que lo admita nuevamente al hijo y lo trae. Viene de Aram, está refugiado junto al rey de Geshur en Aram. Todos esos detalles tienen que ver con la situación del reino del norte, en realidad, y sus relaciones con Aram, con Siria, ¿no? Cuando primero Libro de los Reyes, capítulo 4, describe los distritos en los que está organizado el reino de Salomón, es con una
descripción topográfica verdaderamente detallada. La mayor parte de esta pieza literaria, de estas descripciones, vienen de Transjordania, por ejemplo. Eso describe toda la zona de Transjordania, también dominada por el reino, supuestamente dominada por el reino de Salomón, que en realidad es una situación que solamente se comprueba en la época del reino de Jeroboam II, no antes, ¿no? Porque la descripción incluye áreas en el noreste de Israel, noreste, Transjordania, pasando la Jordania hacia el este, que solo fueron conquistadas por Jeroboam II. Incluso Amós habla de estas dos ciudades, ¿no es cierto? Y en esa descripción, excluye territorios en el sudoeste que en realidad fueron perdidos en la época de Omri y sus descendientes. Es decir, describe un territorio que solo estuvo ocupado por Israel en esa época, ni antes ni después. Entonces, uno sospecha que son textos más bien elaborados en la época de Jeroboam II. Otro elemento interesante, en 1 Reyes 14, 22, que dice el texto ese. Se habla, el rey que estaba reinando en Jerusalén en la misma época de Jeroboam II, segundo libro, habla de Osías, ¿cierto? ¿Dónde está? 14, 22, ¿verdad? Eso. Segundo libro de los Reyes, 14, 22. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey como sucesor de su padre Amasías. Fue él quien reconstruyó Elat y la devolvió a Judá después que el rey Amasías hubo reposado ante sus antepasados, ¿no? La nota dice, Elat está muy cerca de Etzion-Geber y más tarde confundido con esta ciudad, se había perdido bajo el reinado de Joram. Bueno, segundo Reyes 14, 22. Este rey, Osías, también llamado Azarías, expande el territorio de Judá hacia la zona de Edom, es decir, viene en el sur, en el Golfo de Acaba, pero no hay ninguna evidencia de esa expansión de Judá en Edom hacia el sur, sino recién en el siglo VIII, ¿no es cierto? Por el contrario, Judá en esa época era, como hemos visto ayer, un reino vasallo del reino del norte. Israel estaba muy fuertemente activo en esa zona del sur, en las rutas que llevaban al desierto de Arabia, las rutas comerciales. Para un reino es crucial el comercio, ¿no es cierto? Y para eso tiene que controlar las rutas comerciales. Si no hay rutas, no hay comercio. ¿No? Si no hay comercio, no hay desarrollo económico de un reino, de un estado desarrollado como los que empiezan a constituirse en Israel en esa época. Hay buenas razones para pensar que esta expansión de Judá hacia el sur, en Edom, se dio recién bajo la dominación de Jeroboam II también. Las historias del rey David, por ejemplo, que establece guarniciones en Edom, también son de este periodo, ¿no es cierto? Porque el reino de David histórico era un reino muy limitadito, un dominio muy pequeño. También, por ejemplo, la industria de los caballos en Megiddo, que la Biblia atribuye a Salomón, también es de esta época de Jeroboam II. Es decir, muchos de estos textos, muchas de estas descripciones que aparecen en los libros de Samuel y de Reyes, en realidad provienen de esta época, de la época de Jeroboam II. La arqueología también trae, bueno, aquí en los textos que encontramos en la Biblia. Ahora, pasando a la arqueología, hay bastante evidencia sobre la expansión del reino del norte hacia el sur, lo que significa que
Israel rodeaba a Judá, tanto por el oeste como por el sur. Judá estaba como incluido en los dominios de Jeroboam en la primera mitad del siglo VIII. Una clave interesante es Beersheba. Beersheba está en el sur, está en el comienzo del Negev. Negev es el triángulo ese que está hacia el sur, el desierto del Negev al sur del desierto de Judá. Ahí en el comienzo está Beersheba. Beersheba, hay un templo de Beersheba. Nosotros hemos escuchado ayer que Amós también criticaba el culto en el templo de Beersheba. Pero bueno, Amós está en el norte. ¿Qué tiene que ver Beersheba con el reino del norte? En mucho tiene que ver, porque estas profecías, por ejemplo, de Amós, que en el norte atacan hace su crítica contra el culto. Efectivamente, si nosotros tomamos todos los elementos estos de la descripción, tanto de la crítica profética de Amós como de la arqueología que encontramos aquí, nos podemos hacer como un mapa del reino del norte y de los distintos centros de culto que va distribuyendo a lo largo de la superficie, ¿no? Esta expresión, repetida muchas veces en la Biblia, del territorio de la Tierra Santa, desde Dan hasta Beersheba, cuando dice de Dan a Beersheba, ¿no es cierto?, nunca correspondió a la realidad del reino de Judá. En cambio, en los tiempos de Jeroboam II, efectivamente, esas eran las fronteras de su reino. Dan en el norte, Beersheba en el sur. Entonces, ese es probablemente el origen de la expresión de Dan a Beersheba y es también el origen de la idea de un reino unido que abarcase el territorio del norte y del sur. Si miramos hacia el oeste, por ejemplo, el puerto de Dor está en el Mediterráneo. Eso daba acceso a la costa y al comercio desde la costa con el occidente, con Chipre, etc. Entonces, hay también una cuestión acerca de la expansión del reino del norte a la zona de Filistea, ¿no? Asdod es otra ciudad también en la costa filistea que fue de dominio del reino en el siglo VIII. Hazor, por ejemplo, fue de nuevo un lugar fuerte bajo el control de los israelitas en el norte. Fíjense en la ciudad de Dan, esta que hemos mencionado, que comienza a ser controlada por Israel recién a partir de Jeroboam. Hay una serie de puertas de tipo puertas a tenaza con las que se fortifican las entradas de una ciudad. Después tenemos una serie de baluartes a lo largo de la muralla y tenemos también un lugar de culto, una explanada con un templo, incluso un altar. Todo eso parece pertenecer a esta época, ¿no es cierto? Megiddo, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Megiddo, el estrato correspondiente a esta época es muy elocuente, el estrato, digamos, arqueológico en la excavación es muy elocuente acerca de la prosperidad que se alcanzó en ese momento, ¿no? Incluso Kiryat Yearim, ¿no es cierto? Mismo Finkelstein ha hecho excavaciones en la última decena en esa zona de Kiryat Yearim que queda 10 kilómetros hacia el oeste de Jerusalén. Bueno, ahí entonces salió a la luz información acerca de una actividad de construcción muy importante también en la primera mitad del siglo VIII, ¿no? Un complejo bastante grande en la zona alta de la ciudad, un área de un templo. Todo eso habla de la actividad, de la ambición de dominio del reino del norte sobre ese territorio, ¿no? Estamos a 10 kilómetros de Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces, toda la zona dominada por el reino del norte en ese momento.
Se puede hacer mención, por ejemplo, a algunos elementos de la economía que también nos va a ayudar a entender las imágenes tomadas por Oseas, ¿no? Es un estado ya bastante desarrollado, el que tenemos nosotros, y que trabaja muy bien y que hace alcanzar una prosperidad económica interesante. Esto que decíamos de la industria de los caballos en Megiddo es esencial en un periodo como este en el que los combates se hacían en carros y hacía falta tener caballos capaces de tirar los carros de guerra, las vigas, los carros de guerra. Para eso tenía que ser caballos grandes, fuertes y bien preparados para eso, ¿no? Entonces, esos caballos solo se encontraban en el sur, en Egipto. Entonces se importaban los caballos de Egipto, se criaban allí y se los entrenaba en esta plaza importante que es Megiddo. Y entonces después se vendían a Asiria y a otros reinos de la región. Los que antes, cuando se excavó por primera vez Megiddo y se encontraron esas caballerizas, esos establos o caballerizas, se atribuyeron, porque la Biblia nos lo presentaba así, el gran esplendor del tiempo de Salomón, se atribuyeron a la época de Salomón y se hablaban de los establos de Salomón o de las caballerizas de Salomón. Bueno, esos son más bien de este periodo, siglo VIII antes de Cristo, hablando de esta interesante actividad lucrativa que se desarrolló en el periodo de Jeroboam II. Otra importante fuente de ingresos del Reino del Norte era la industria de la uva y de la aceituna, es decir, la fábrica de aceite, que sobre todo tuvo lugar en las zonas colinosas de Samaria, sobre todo la parte sur de Samaria que ya mira hacia Judá. Hoy se han excavado muchísimos sitios en los que se descubren instalaciones importantes de producción de aceite, que datan de esa época, de ese periodo, ¿no? Y también de producción de vino. Aquí acuérdense ustedes de la historia de la viña de Nabot y si hablamos de viñas, hablamos de lagares, si hablamos de producción de vino, también es esa misma descripción. El puerto de Dor, que acabamos de mencionar hace un rato, abre hacia el mar Mediterráneo y permite el comercio hacia el oeste, sobre todo con Chipre. En las excavaciones en la ciudad de Dor hay una serie de hallazgos que hablan de una cultura material muy influenciada por este comercio con el occidente, ¿no? El tipo de cerámica que se encuentra, la decoración de las cerámicas y además una serie de objetos suntuarios que aparecen en las excavaciones, hablan del comercio con el occidente, desarrollado sobre todo en esa época, porque es el estrato de la excavación que corresponde a la época del siglo VIII. Pero la evidencia quizás más interesante es de esta dominación del Reino del Norte también en el sur, es la de Kuntilet Ahrut. Eso está muy cerca de Kadesh Barnea, en el sur, en el camino hacia el Sinaí. Está en una ruta que de algún modo rodea el Negev. El Negev es un desierto muy, muy grande, entonces rodeando el Negev por la zona oeste, es una pequeña colina en el noreste de la península Sinaí, en medio del desierto, un lugar casi olvidado por Dios, como dice, a 50 kilómetros hacia el sur de Kadesh Barnea, pero una localización bien importante porque está sobre una de las rutas de comercio con Arabia y de comercio con el mar Mediterráneo en el norte, es decir, une los puertos del norte, como decimos, de Dor y compañía, con las rutas que llevan a Arabia. En los años 70 fueron excavados por Zer Meshel y él descubrió, por ejemplo, un único edificio y una serie de cosas que resultan muy interesantes para la
reconstrucción de la historia y de la historia de la religión de Israel, ¿no? Incluyendo material escrito en vasijas y escrito también en piedras y escrito también en una especie de revoques sobre el edificio, ¿no? En tanto el análisis de la epigrafía, de la escritura, el análisis del tipo de cerámica y también la ayuda del radiocarbono, el carbono 14, ha ayudado a fechar a datar esos hallazgos. Y las inscripciones son bien interesantes, ¿no? Entonces, esta ruta es la ruta de comercio que une con Arabia y pasa por el Golfo de Aqaba, que está allí en la entrada del Mar Rojo, ¿no? Otros dos sitios interesantes son uno que se llama Tel el Keleife, que está en que también ha sido investigado a principios del siglo XX y que tiene evidencia sobre la existencia allí de un gran fuerte, una fortaleza asiria de la segunda mitad del siglo VIII, pero en la fase anterior, primera mitad del siglo VIII, pertenecía al reino de Israel del Norte. Otra en la parte de la Transjordania, al este de Moab, también hay otros sitios arqueológicos que muestran evidencia de la presencia del reino del norte. Entonces, esto simplemente para darnos una idea del esplendor de ese reino en esa época, ¿no es cierto? Es decir, esta es la máxima expansión de un reino de Israel en toda la historia de su existencia, ¿no? Esto entonces, muchas de las cosas que se atribuyen a la época de David y Salomón en realidad son retroproyección de esta época, ¿no? Hemos hablado ayer de la escritura que aparece también en esa época y termino simplemente con esta cuestión del culto, ¿no? Hay buenas razones para creer que el reino del norte estuvo muy interesado en controlar el culto litúrgico en todo el reino, no permitiendo que se desarrollaran muchos lugares de culto en esa época. Pero tenemos que ver cómo combinamos tanto las menciones que encontramos en la Biblia como la de la arqueología para reconstruir el panorama. Parece que el reino había como organizado todo un sistema de templos, ¿no? Primero los templos que señalaban las fronteras, ¿no? Uno está en Dan y otro está en Beersheba. Es como lugares de culto instalados justamente al final, en la frontera, en el límite del reino, ¿no? Dan al norte y Beersheba en el sur. Esos dos templos controlados por el rey, ¿no es cierto? Acuérdense que los templos son la construcción de un templo no es fruto de la devoción privada, como puede decir, bueno, la gente de un barrio hoy hace una iglesita. No, el templo es la edificación de un templo es facultad de un rey, e incluso es expresión del ejercicio de su dominio y de la instalación de su Dios titular, digamos, de su santo patrono, el Dios titular de una dinastía instalado en un lugar, ¿no? Entonces Dan y Beersheba aparecen como los templos que marcan la frontera, ¿no? El culto dedicado al Dios Yahvé en esos templos es un culto que está en función de la protección del reino, de la protección de la dinastía, ¿no? De esto hablan también estos escritos que encontrábamos en Kuntilet Ahrut, ahí en la Palestina, en el norte, que hablan del Yahvé de Samaria y del Yahvé de Temán, es decir, el Dios que se adora en Samaria, el Dios dinástico, el templo de la capital, y el Dios de Temán, que es probablemente el del templo de Beersheba. Pero además de estos dos templos que están en los extremos, está por supuesto el templo de la capital en Samaria, y están también otra serie de templos
distribuidos en el corazón del reino, ¿no? Por ejemplo, Betel, Penuel, Gilgal y Kiriat Yarim. Estos templos, según parece, están más bien relacionados con los grandes hitos de la historia nacional que dan identidad al reino, ¿no? Por ejemplo, el templo de Penuel, referencia a la historia del patriarca Jacob en Transjordania. El templo de Gilgal, referido a la conquista del país. Y el templo de Kiriat Yarim, en referencia a la historia del arca, ¿no? Son templos que están en el corazón del reino, distribuidos en la superficie del reino, sobre todo en el corazón del reino de Israel, que están relacionados con las memorias más queridas, más apreciadas de la historia de ese reino. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí en Amós, como leíamos en estos días, estas críticas a los templos, vayan a, decía en el capítulo 5, ¿era verdad? 4 y 5. Entonces, esto dice el Señor a la casa de Israel: buscadme a mí y viviréis. No busquéis a Betel, no vayáis a Gilgal, no crucéis a Beersheba. Y hace todo un juego de palabras, como le gusta, parece a Amós. Betel se convertirá en Betauen, es decir, la casa de Dios en casa de nada. Casa de nada, ¿no? Gilgal, los que van a Gilgal irán al desierto, digo, al destierro, ¿no es cierto? Con un juego de palabras entre Gilgal y destierro, ¿no es cierto? Y Betel será reducida a nada, Gilgal será reportada sin remedio, ¿no? Entonces, con el juego de palabras entre esos templos, ¿no? Entonces, aquí entendemos también, con esta descripción del reino del norte, que en realidad es el que domina también sobre el sur, y que incluso ha instalado templos o lugares de culto y ha marcado su presencia fuerte en el territorio que nosotros más bien relacionamos con Judá. Esto nos ayuda a entender por qué un hombre del sur, Amós, va a predicar al norte, a Samaria, ¿no? Es como que un jujeño, un tucumano, va a predicar a la capital federal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque estamos bajo dominio de la capital, ¿no es cierto? Así, entonces, Amós, un provinciano, va en nombre de Dios a hacer la crítica a ese reino esplendoroso de Jeroboam II, que sin embargo ha olvidado sus propias raíces y ha traicionado su propia identidad, ¿no? Entonces tenemos aquí un panorama interesante. Esto yo creo que le da relieve, le da perspectiva a la lectura que nosotros hacemos del texto. Es decir, esto tiene como trasfondo una época real de muchísima prosperidad, quizás el mayor esplendor de Israel. Y es precisamente en ese momento de esplendor del reino donde aparecen los profetas a decir: atención, no se confundan, ¿no es cierto? Y entonces a reclamar al pueblo su vuelta al Señor y la recuperación de su propia identidad cultural, de sus propias raíces, ¿no? Entonces, creo que esto le da, nos permite entender mejor lo que puede haber significado y cómo pueden haber resonado estas palabras y esta crítica de Amós en el panorama de la época. Y entendemos mejor por qué puede haber habido reacciones como la del sacerdote Amasías, que encontramos en el capítulo 7. El sacerdote de Betel, templo, capilla real, ¿no es cierto? Amasías mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en medio de la casa de Israel. El país no puede soportar todas sus palabras, porque Amós anda diciendo: a espada morirá Jeroboam, e Israel será deportado a su tierra. Amasías entonces dijo a Amós:
Vete, vidente, huye al país de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no sigas profetizando porque es el santuario real y la casa del reino. Entonces, hace su denuncia correspondiente, ¿no es cierto?, como funcionario estatal que es, el sacerdote de Betel es un funcionario del Estado, del staff, y por supuesto hace la denuncia correspondiente, pero hasta que venga a tomarlo preso a Amós, le dice, bueno, por favor andate, salva tu vida, yo he hecho lo que tenía que hacer, es mi obligación presentar una denuncia, pero salva tu vida, andate de nuevo a tu tierra, gánate tu pan allí, pero no te quedes aquí porque estás exponiendo tu vida, es el templo del rey, el santuario del reino, ¿no? Y entonces es cuando Amós responde, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo no soy un funcionario de la corte, ¿no?, ni pretendo ocupar un puesto en el Estado. Soy vaquero y picador de sicómoros, pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor, tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Tú, pues esto dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú mismo morirás en tierra impura e Israel será deportado de su tierra. El vaticinio del final del reino. Entonces, ¿cómo pueden resonar estas palabras del profeta en un periodo en el que parecía estar todos los cabos atados y prometer una gran prosperidad y una gran seguridad en el reino? Entonces, una palabra desestabilizadora como la del profeta en este tiempo, ¿no? Bueno, entonces ese era mi propósito, trazar un poco el mapa para ubicar la predicación profética en ese tiempo y entender por lo menos de alguna manera por qué un hombre de allá de Tecoa del sur viene aquí a meterse en problemas en el reino del norte, a predicar en Samaria y a predicar en Betel. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, cosas que surgen a partir de toda esta información. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Y perdón, padre, por la pregunta, ¿no? Sí. Parece ser que el relato que tenemos de los profetas y demás es muy judaísta. O sea, ellos fueron los que ganaron, ellos fueron los que perduraron, ¿está bien? Y pusimos lo nuestro nomás. ¿Hay algún antecedente de algún profeta que sea del norte? Pero este es del sur, que estaba en el norte. No, bueno, pero es predicador en el norte. Después tenemos a Oseas también, lo vamos a estudiar ahora. Pero aquí interesante, la pregunta de todas maneras es bien interesante para, ayer también conversábamos con Oscar sobre el tema, es decir, Judá no es que sea el vencedor, él no le ganó nada a Israel, fue el sobreviviente. Es decir, ¿por qué todos estos textos tienen esta huella? Fíjense, muchísimos textos fueron redactados en el norte. Y probablemente la primera redacción de esta profecía de Amós tuvo lugar en el norte. Y fueron los sobrevivientes del norte los que llevaron al sur esta profecía. Lo mismo va a pasar con Oseas. Y probablemente muchos de los textos que nosotros tenemos en el Pentateuco fueron redactados en el norte. Fueron redactados allí donde empezó a desarrollarse la escritura y la capacidad de componer textos literarios, no solo de hacer un recibito y un remito. Eso lo hacemos todo, pero no la capacidad de escribir textos más desarrollados como los que encontramos, por ejemplo, en los libros de Samuel y de Reyes. Eso empezó allí, pero esta gente fue amenazada ya precisamente porque era el reino más desarrollado, más poderoso, podía constituir una preocupación para Asiria. A Judá no le molestaba mucho si era un reino pequeñito, pero Israel sí, porque empezaba a tener capacidad económica, capacidad militar, entonces era un problema para Asiria. Se mezclaba en alianzas anti-asirias.
Acuérdense lo que hemos estudiado nosotros en Isaías, la guerra siro-efraimita, intentando Israel y Damasco aliados e intentando involucrar al pequeño rey de Judá en la misma cuestión. Esto es un poquito más adelante, ¿no? Eso va a traer la ruina, eso lo vamos a ver mañana. Bueno, pero ¿por qué? Y bueno, porque eran mucho más significativas las entidades políticas de Israel y de Aram, de Siria, ¿no es cierto? Judá todavía era muy poquito. Y por eso son los primeros que desaparecen. Cuando se rebelan contra el poder asirio, dejan de pagarle los tributos, bueno, viene el rey de Asiria y lo barre, ¿cierto? Y después el reino del sur, más chiquito, y bueno, no tiene mucha expectativa de poderse independizar, sigue pagando su tributo religiosamente a Asiria y Asiria lo va a respetar. Entonces después, recién en la época de Ezequías y Josías, la cosa se va a complicar, ¿no es cierto? Pero recién en ese momento el reino de Judá alcanza un desarrollo suficiente como para ir desarrollando ahí también toda la literatura que nosotros encontramos en la Biblia, aprovechándose de todos los textos que vinieron también del norte y releyéndolos en función de la situación política y de la evolución teológica que se dio también en el reino de Judá, ¿no? Se ha ido como avanzando en esa línea. Entonces, muchos de los textos del norte han terminado, gracias a Dios, así providencialmente, en la Biblia, claro, releídos desde la época posterior, ¿no? Por ejemplo, estos textos de Amós que encontramos hoy y muchos otros textos que han sido releídos desde la época posterior y desde la óptica de Judá. Más preguntas, más cuestiones. Amós. Yo tengo una. Sí. Ayer hablábamos un poco de las tradiciones con las cuales nos hemos encontrado al inicio de nuestro estudio bíblico, la tradición yavista, eloísta, ¿no? Y me parece que estas cosas ayudan también a ubicar en esa línea, ¿no? No es que ahora se ha descubierto, es cierto que los aportes de la arqueología, de la epigrafía, dan como mucho de novedad, pero también hay mucho de continuidad, ¿no? Con Claro. toda esta cuestión que hemos estudiado, ¿no? Que yo me acuerdo que la tradición, algunas partes del Pentateuco venían de tradición yavista, otras eloísta. Bueno, tiene que ver un poco con todo esto. No sé si podés ampliar Claro. un poco. Interesante porque esto, por ejemplo, haría que uno revalorizara la antigua teoría documentaria, ¿no es cierto?, esta del norte. Es decir, si bien no podemos sostener exactamente la misma explicación que daban, qué sé yo, Wellhausen y sus descendientes, digamos, de las 4 grandes tradiciones que forman el Pentateuco, en el orden en el que ellos la ponían. Ellos partían del gran esplendor davídico-salomónico y pensaban que ese era el momento en el que se había redactado la gran historia de Israel y le llamaban historia yavista. Decían sí, pero además después recibieron la influencia del norte en la tradición eloísta. Después se desarrolló la tradición deuteronomista y finalmente la sacerdotal, ¿verdad? Esa era un poco la idea clásica. Yo también estudié. Y hoy decimos, parece que no es tan así, pero las tradiciones son esas, es decir, la explicación que damos puede cambiar, pero los textos y las diferencias entre los textos son las mismas diferencias que encontraban los estudiosos del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Ellos eran muy lúcidos en la distinción de las tradiciones. Eso sigue siendo válido. Hoy la reconstrucción histórica nos ayuda a ordenar en otro orden eso mismo, ¿no es cierto? Y a decir, bueno, parece que en realidad lo primero en ponerse por escrito fue esto en el norte. Porque ahí es donde se desarrolló primero la escritura. Porque es donde se dio en primer lugar se dieron en primer lugar las condiciones económicas y culturales como para que se desarrollase una escritura. Entonces la tradición esa del norte que llamábamos eloísta, esa tiene que ver con Israel. Sí, esa es, ¿no es cierto? Nada más que esa parece ser la primera. Bueno, después eso fue
retomado, prolongado, desarrollado más en Judá con posterioridad. Probablemente el gran momento de esplendor de esto fue en la época de Ezequías y Josías. Entonces, no David, Salomón, sino Ezequías, Josías, los reinos del sur, que hacen como una retroproyección buscando sus raíces en el reino de David y de Salomón, pero en realidad es de esa época. Entonces, siguen siendo válidas las distinciones de las tradiciones que hay dentro de un Pentateuco, por ejemplo, claro, nada más que la explicación de la historia, de la redacción se modifica en función de lo que hoy sabemos que ocurrió como fácticamente en la historia de Israel, ¿sí? Se pueden rescatar muchas de las cosas que dijeron los antiguos exégetas y demás, reordenándolas en otro esquema histórico. Preguntas más. José. Sentido religioso que tienen como pueblos, ¿no es cierto? Que para establecer la frontera no ponen una fortaleza, ponen un templo. Un templo. Entonces, eso revela cómo relaciona profundamente su situación como pueblo dependiente de Dios. De la divinidad, efectivamente. De la divinidad. Sí. Sí, nosotros tenemos quizás una visión que brota demasiado, somos demasiado hijos de la ilustración y dividimos, ¿no es cierto?, lo profano de lo religioso. Eso es impensable en la antigüedad clásica e impensable en el Medio Oriente antiguo. Todo sucede, todo lo que pasa entre dioses y hombres. Es decir, están mezclados la divinidad, la presencia de Dios sucede. Es decir, todo lo que acontece en la historia acontece por la voluntad de los dioses, en el caso de los otros pueblos, por voluntad de Yahvé en este caso. Fíjense que incluso a mala pena, como dicen, es decir, aunque le cueste, digamos, aceptarlo, al autor deuteronomista tiene que reconocer, decíamos ayer, la expansión del reino de Jeroboam. Bueno, pero eso ha sucedido porque el Señor lo ha querido así para garantizar la seguridad de su pueblo. Es decir, toda la historia se interpreta siempre en clave teológica, en clave de fe. Siempre se intenta ver qué está queriendo decir Dios a través de todo esto, ¿no es cierto? Nosotros, por supuesto, no podemos aceptar una explicación, digamos, como determinista de la cuestión, pero sí hay una lectura de fe que también somos nosotros invitados a hacer en los acontecimientos, como la hacían ellos. No se puede separar una historia profana, política, económica, etcétera, de la historia de fe y de la intervención de Dios en la vida. Eso es claro incluso para un político, para un rey, para un militar como Jeroboam o como los reyes de Israel. Si no ponen solamente una fortaleza, un fuerte, sino un templo, porque esto es también marca la protección de Dios sobre el reino, el dominio del rey es al mismo tiempo el dominio de la divinidad de ese rey sobre ese territorio. Sí, claro, lo que pasa es que ahora no lo admitimos, pero se sigue haciendo. Una preguntita, cuando los arqueólogos descubren estas presencias al sur, ¿cómo saben que son efectivamente presencia norteña? ¿Porque parten del presupuesto del gran reino de Jeroboam o hay detalles que distinguen al sur del norte? Claro, sí, hay muchos detalles, hasta incluso dialectales, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Los nombres teofóricos, por poner un ejemplo, ¿no? Nombres teofóricos, los nombres normalmente tienen una partícula de la divinidad, los nombres son referidos a algún dios, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, Yirmeh-Yahu, Jeremías, Yirmeh-Yahu es Yahvé, ¿no es cierto? Siempre hay Oyesha-Yahu, Jeremías. Hay nombres yavistas, nombres eloístas, es decir, nombres que tienen
alusión al nombre Yahvé, otra al nombre El, otra al nombre Baal, etcétera, ¿no? Mefi Baal, ¿no es cierto? O Meri Baal, ¿no es cierto? Entonces, la forma, por ejemplo, del nombre Yahvé, Yahu y otra Yahó. La forma Yahó es típica del dialecto del norte, por ejemplo. Entonces uno encuentra una inscripción y dice perteneciente a fulanito, ¿no es cierto? Y el nombre de la divinidad está puesto con la variante dialectal del norte y dice esto es probablemente lo del norte. Es decir, son muchos indicios que apuntan a esto, ¿no? Hoy se puede hablar de este reino, de este esplendor del reino del norte en esta época porque hemos atado todos los cabos, ¿cierto? Pero a partir de los cabos se llega a esta conclusión, ¿no? No por el texto bíblico solo, sino por todos los indicios que encontramos y se juntan. Y entonces uno, confluyendo con los datos bíblicos que hemos encontrado, reconstruye esa época. Que acá se nota lo que decía vos, la relación entre el hecho histórico y el relato histórico. Claro. El arqueológico es un hecho objetivo, digamos. Entonces, el relato es como más subjetivo. Sí. Y entonces como que clarifica y puede matizar más la historia para no inflarla tanto. Sí. Ojo, porque tampoco el dato arqueológico puro, desnudo, tampoco es tan fácil porque hay que interpretarlo, ¿no? Entonces y de hecho, ¿no es cierto? Los primeros arqueólogos encontraron esto y como tenían el dato bíblico lo relacionaron con Salomón, qué sé yo. Bueno, hoy hay otra forma de hacerlo, pero siempre hay que interpretar el dato, ¿no? Eso también es verdad, es decir, tampoco es que sea tan exacto. No estamos aquí en ciencias exactas, ¿no es cierto? Sino que siempre está la interpretación. Pero hoy tenemos muchos más medios que los arqueólogos del comienzo del siglo XX para la datación de los yacimientos arqueológicos y demás, ¿no? Qué sé yo, un montón de técnicas que incluso vienen de las ciencias duras, ¿no? La química, la física, ¿no es cierto? Que vienen en ayuda de esto, no solo el carbono 14, el radiocarbono, qué sé yo, la termoluminiscencia, un montón de qué sé yo, encuentran la escritura, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, este texto se lo puede datar por la forma de escribir, es decir, por la epigrafía, paleografía, dice, pertenecerían a la forma de escribir típica de tal periodo, porque tenemos otros textos que están bien fechados, que tienen la misma forma, la misma caligrafía, por decir. Sí, pero hoy a eso se le añade el análisis del pigmento, el análisis químico, físico del pigmento que se hace con medios electrónicos hoy, ¿no es cierto? Entonces se complementan esos análisis con otras técnicas, ¿no? Más cosas. Bueno, muy bien. Pasamos a Oseas en la próxima hora.